A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Había una vez dos países muy distintos que se llamaban de igual manera. En uno vivían a sus anchas los nobles, los terratenientes y el clero. En el otro sobrevivían, no se sabe cómo, los campesinos, los nadies, los nada, los sin patria, sin vida ni futuro. Y los unos vivían a costa de los otros. Impuestos, coerciones, exigencias para atender vanidades, lujos y pompas de los poderosos. Esos dos países se llamaban, ya lo habíamos dicho, de igual manera, Francia, y ocupaban el mismo espacio geográfico. Gobernaba aquella nación el rey Luis XVI, y su esposa era María Antonieta. Cuando a ella le dijeron que los pobres protestaban porque no tenían pan, entonces contestó: ¿Y por qué solo quieren comer pan, si existen postres y dulces y carnes y tantas exquisiteces para comer? ¿Por qué los pobres solo piensan en comer pan? Al final, un día como hoy, 14 de julio de 1789, asaltó la prisión de la Bastilla, símbolo de los atropellos e injusticias del absolutismo. Esa noche, el rey Luis XVI escribió en su diario la palabra nada. Para él no había sucedido nada, solo un grupo de revoltosos armando ruido. Para Francia y para el mundo había empezado nada menos que la Revolución Francesa. Era la primera vez que el pueblo se levantaba y decía que el poder del rey no era regalo de ningún dios. Sucedió un día como hoy, 14 de julio de 1789, y ayer, como hoy, los poderosos cuando escuchan las voces de las mayorías, siguen pensando que no sucede nada. Las principales noticias del día. Titulares. Tras refinar 589 kilos de oro, reservas de Ecuador aumentan. El Metro de Quito evalúa si tener o no conexión a Internet. En el segmento de opinión, asesinato del general Gabela es crimen de Estado. Política internacional, democracia amenazada. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz. Deuda del gobierno al IES, José Alvear, sin código de ética, sin memoria, sin chalecos. Noticias del día. Tras refinar 589 kilos de oro, reservas de Ecuador aumentan. Luego de culminar la refinación de oro no monetario de 18.955,4 onzas, 589.84 kilos, por parte del Banco Central del Ecuador, las reservas internacionales del país aumentaron, aseguró la entidad. El Banco Central del Ecuador, cuyas reservas ascendían a inicios de año a 9.353 millones de dólares, las más altas desde que se dolarizó el país en el 2000, explicó en un comunicado que el oro fue adquirido a pequeños mineros y mineros artesanales. Las reservas internacionales reflejan los activos líquidos del Banco Central para respaldar los pasivos exigibles. Por otra parte, la adquisición del oro se hizo en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero y en el artículo 49 de la Ley de Minería, mientras que la operación de refinación estuvo a cargo de la firma británica London Bullion Market Association, LBMA, que según el Banco Central del Ecuador fue debidamente calificada antes para operar con el país. El Banco Central del Ecuador desarrolla el programa de comercialización de oro que trabaja con el sector de la pequeña minería y minería artesanal. Este proyecto del Banco Central del Ecuador recibió el reconocimiento internacional a la iniciativa del año en los premios de los bancos centrales por impulsar la formalización del sector minero y la minería sostenible. El Metro de Quito evalúa si tener o no conexión a Internet. Que el Metro de Quito tenga o no Internet aún es un tema de estudio. En la última sesión del Consejo Metropolitano, el martes 11 de julio del 2023, se trataron temas relacionados al metro, como por ejemplo, la instalación de conectividad a Internet. La administración pasada de Santiago Guarderas indicó que los usuarios tendrían acceso a Internet desde septiembre de este año. El gerente del metro, Víctor Hugo Villacrés, indicó que la mayoría de metros en el mundo no tienen acceso a ese servicio por seguridad.
El debate entre los sistemas de metro a escala mundial es si vamos a tener conectividad o no. Unos lo hacen, otros sí, dijo Villacrés, y agregó que en Canadá, por ejemplo, es uno de los sistemas que no tiene internet en el metro porque podría sufrir atentados. Villacrés afirmó que en otras naciones se desarrollaron aplicaciones para que los usuarios puedan revisar la información del sistema. Habría una app que nos permitía conocer cuánto tiempo estamos de la estación o algún otro anuncio. Los pasajeros estarían desconectados con la superficie el tiempo que tome su trayecto. Si alguien va de norte a sur serían 34 minutos por ese tiempo. Es un lapso que les permitiría hacer otra actividad, dijo Villacrés. Entrevista del día. Este viernes en Radio Sucesos estuvo Cristian Zurita, periodista de investigación, para hablar acerca de las conclusiones sobre el asesinato del general Gabela. Veamos la nota. Tal vez lo más nuevo que se conoce a partir de la entrega de ese tercer producto del perito Roberto Mesa es que el autor material del crimen del general Jorge Gabela Bueno estaría vivo, ¿sí? De lo que se tenía información, ¿sí? Incluso hasta el momento en que se entregó el tercer producto, porque recordemos que hubo la entrega de un tercer producto que se realizó en julio de 2013, allí se señalaba que el autor material, es decir, quien ejecutó el disparo que mató al general Jorge Gabela, se encontraba muerto y que éste habría sido pues asesinado en diciembre de 2012, es decir, prácticamente 2 años después del asesinato del general Jorge Gabela, ¿sí? Y este sujeto llamado Francisco Cruz, que tenía otra nacionalidad, Derly Salazar, que se identificó que se trataba de la misma persona, habría sufragado o votado en las últimas elecciones presidenciales, con una de las 2 cédulas. Entonces, este hecho tal vez sea el más novedoso con respecto a lo que se conoce, o el hallazgo tal vez más importante que entrega el informe del perito Mesa. Todavía no he tenido la oportunidad de leerlo por completo, pero luego de haber estado presente en la lectura de ciertas partes y detalles del informe, pues debo entender que se trata del hallazgo más importante y nuevo que existe dentro del trabajo realizado por esta comisión. Ahora, Cristian, este autor material, alias Francis o Francisco Cruz o Derly Salazar, él estuvo preso después del 2010, después del asesinato del general Jorge Gabela. Tengo la duda de si es que él cae preso no por el asesinato del general Gabela y luego cuando estando preso se dan cuenta que él había sido el autor material. ¿Esto es así o estoy equivocado? Él sale de la cárcel y es asesinado, acribillado supuestamente en Sauce 6. En Guayaquil. Él justamente es apresado porque es identificado como autor de otro crimen, ¿sí? Y es ingresado a la cárcel, ¿no? Dentro de ese proceso, pues que se encuentra allí y luego sale libre, él es señalado por otro miembro del grupo que estuvo directamente vinculado a este número de personas, de criminales que entraron a la urbanización donde vivía el general Gabela y ejecutaron los disparos y el disparo que terminó con su vida, pues señala que Francis había sido quien detonó la pistola que luego provocó la muerte del general Gabela, pero él nunca fue detenido por ese caso. ¿Sí? Él estuvo preso por otro tipo de crímenes que en su momento deben señalarse con cierto detalle, pero la verdad es que pues solo a partir de allí, de una declaración de alias Coco, no podría decirte exactamente cuál es su nombre, se establece que él fue quien disparó y mató, pero para entonces, mientras él penaba su culpa, su condena, pues no se conocía que había participado en el crimen del general Gabela. Luego, dentro de todo este grupo de personas que participaron en el crimen del general, pues prácticamente todos murieron a excepción de 2 personas, ¿sí? Uno de ellos que conocía y que delató el caso y que fue conocido en un peritaje especial solicitado por la Fiscalía General del Estado, y ahora pues este evento nuevo que se acaba de conocer, que Francisco Cruz estaría vivo.
siempre se dijo que un alto oficial de la FAE habría sido quien contrató a los asesinos del general Gabela. Ahora se revelan, digamos, y de alguna manera se conocía que hay dos generales, Borges y Augusto Espinosa, que son los señalados como posibles autores materiales. Pero esto terminaría de conectarse con el autor material. Existen una serie de líneas que trataron de investigarse en la Fiscalía General del Estado, que trataban de conectar lo que refieres, Milton, es decir, entender cómo este grupo de criminales que llegaron a la casa del general, pues terminaron con su vida y cómo es que fueron contratados. Existen algunos indicios. El primero fue que luego del disparo al general, quienes fueron los primeros en llegar a la casa y a la urbanización y a la casa del general Gabela fue la propia inteligencia de la FAE. Es decir, que estaba fuera y que presenció y vio los hechos, que recordemos que el general no murió en ese momento, fue llevado a un hospital y él murió en una casa de salud días después, ¿sí? Y lo primero que sucedió es que llegó la inteligencia militar. De por medio sabíamos que el general Gabela era seguido por la inteligencia militar, por tanto debía conocer e identificar si es que fue un crimen común, ¿sí? Las razones por las cuales entraron a su casa y pues supuestamente realizaron un asalto, cosa que nunca fue así. Y por eso es que se señaló en primera instancia a estos, primero al general Borges, porque en una de las declaraciones, recordemos que entre la salida del general Gabela como comandante de la Fuerza Aérea y pues su asesinato cursan aproximadamente 18 o 20 meses, ¿sí? Y en ese periodo él investigó y él fue a prestar sus declaraciones en la Asamblea Nacional sobre justamente lo que sucedía con los helicópteros Drup, y tuvo un enfrentamiento con el general Borges entonces, quien le hizo una amenaza pública. De allí parte justamente la posible presencia del general Borges en este caso. José Ruales pasó por los estudios de Radio Sucesos. Él es ministro de Salud Pública del Ecuador, para hablar acerca de la adquisición de ambulancias y las acciones también frente al fenómeno del niño. Escuchemos qué es lo que dijo. Pero últimamente, los últimos años, se produjo también un ingreso indiscriminado de cigarrillos de contrabando. Estos cigarrillos de contrabando, una buena parte son cigarrillos provenientes de la India, de China, y también cigarrillos de las propias industrias que venden en el país, que también se introducen de contrabando desde los países vecinos. El nivel de contrabando, de acuerdo al estudio, está entre el 50 y el 60% del consumo. Y uno de los graves problemas es que se vende al por menor, se vende en las calles. Todo esto está prohibido. Y nosotros habíamos insistido y buscado mecanismos, incluso con los GATS, habíamos elaborado una ordenanza para que puedan ser los municipios a través de sus agentes en el espacio público, o la SENAE, que es la encargada del decomiso de los productos de contrabando, que lo ha estado haciendo en centros, en bodegas, etcétera, pero sin que eso cause un efecto. Lo que hicimos fue que en el mes de enero de este año hicimos un análisis más profundo y le asignamos a la Agencia de Regulación y Control Sanitario la capacidad de incautación, de decomiso, de multa y de destrucción de los cigarrillos que se venden en la vía pública, no solamente por ser de contrabando, por ser ilegales, porque no cumplen la norma de salud de tener las alertas en las cajetillas, una serie de normas que se establecieron. Eso nos permitió que seamos ya por fin Salud, a través de nuestra agencia de control, el ARCSA, la que pueda hacer este trabajo. Hemos iniciado a partir de un nuevo acuerdo ministerial que yo expedí hace 3 meses, y tenemos ya el decomiso, la incautación de más de 500,000 cigarrillos, más de 150,000 cajetillas, pero no solamente de cajetillas de cigarrillos de tabaco, también los vapeadores y los cigarrillos electrónicos
son considerados productos de tabaco y hacen tanto daño como el cigarrillo, ¿no? Son productos que contienen nicotina o que contienen además otros productos químicos adicionales, y la industria está tratando de captar especialmente a los adolescentes y a las mujeres con la propuesta de que son un poco menos dañinos, matan un poco menos, más lentamente, ¿ya? De tal manera que también en esta campaña hemos hecho la incautación de más de 2,000 paquetes, cajas de cigarrillos electrónicos, de vapeadores, y estamos trabajando junto con la Policía Nacional, las intendencias, para mantener, hemos determinado un equipo del ARCSA que va a trabajar exclusivamente para tratar de barrer. Hemos encontrado en tiendas, en lugares públicos, en plazas, y vamos a mantener el decomiso y destrucción. Antes no podíamos destruir por la ley, teníamos que entregar al SENAE por ser productos de contrabando. Ahora ya tenemos la capacidad de destruirlos, y los infractores tendrán que pagar una multa de 50 salarios mínimos por la venta de cigarrillos ilegales de contrabando. ¿Qué proponen los candidatos con mayor intención de voto en relación con la empresa privada? González anuncia el retorno de la política industrial, de la sustitución de importaciones, el apoyo a empresas escogidas a través de incentivos tributarios y una política mucho más restrictiva de protección al consumidor. Sonnenholzer promete mejorar el capital de trabajo de las empresas, creando una obligación de que todas las facturas en el país, a empresas privadas y al Estado, se paguen en un plazo máximo de 30 días. Pérez es hostil frente a la empresa privada, cree que son los grandes evasores nacionales. Además, está en contra del extractivismo y las actividades a gran escala. Su mundo ideal es un mundo de productores agrícolas pequeños y medianos. Villavicencio quiere fomentar lo que llama capitalismo popular, incentivos tributarios para que las empresas abran su capital y de esa manera más personas puedan adquirir sus acciones. En resumen, González y Pérez tienen una visión intervencionista, creen en la intervención estatal en las actividades privadas, tienen una posición hostil frente a ciertos sectores productivos, la banca, grandes empresas, la producción de recursos naturales, etc. Por otro lado, Sonnenholzer y Villavicencio no creen en el dirigismo estatal y quieren impulsar la actividad privada, especialmente aquella de medianas y pequeñas empresas, a través de incentivos tributarios. Conoce más sobre los candidatos en el análisis semanal. Te esperamos. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Los DRUP no deben ser comprados. Tienen deficiencias técnicas, advirtió oportunamente el general Jorge Gabela al entonces presidente Correa. El comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gabela Bueno, se reunió personalmente con el presidente de la República, Rafael Correa, para darle información de primera mano sobre la inconveniencia de la adquisición de 7 helicópteros indios fabricados por la empresa HAL. Las claras denuncias del general Gabela aceleraron su salida del mando, pues para quienes estaban coludidos en el negocio de la compra de esos aparatos, el comandante constituía un estorbo. Pese a que en una primera etapa se había descartado la referida compra, en el año 2009, con nuevos informes técnicos y económicos de la FAE, la Junta Nacional de Defensa procedió a aprobar la compra de 7 helicópteros indios a un precio que superó los 47 millones de dólares. En el año 2010, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió un expediente de investigación del caso, invitando al excomandante Gabela, así como al entonces comandante de la Fuerza Aérea, el general Rodrigo Bohórquez. En esa sesión,
el general Bohórquez, acercándose al general Gabela, lo amenazó gravemente delante de los periodistas y cámaras de medios de comunicación que registraron la frase "ya vas a ver lo que te pasa". El general Gabela hizo conocer que había detectado que le seguían de cerca, que le amenazaban, descubriendo que se trataba de personal de inteligencia de la propia Fuerza Aérea Ecuatoriana, llegando a reclamar por esas inescrupulosas acciones. En el mes de diciembre del año 2010, el general Gabela fue baleado por sicarios en su casa de habitación en la ciudad de Guayaquil. Emergentemente se lo trasladó gravemente herido a una clínica de esa ciudad, donde luego de varios días falleció. Su valiente viuda, doña Patricia Ochoa, desde el inicio denunció que su marido fue asesinado por las denuncias efectuadas en el irregular proceso de adquisición de los helicópteros Drup, negocio en el que se jugaban sucios intereses. Con fecha 3 de octubre del 2012, el presidente Correa firmó un decreto ejecutivo creando un comité interinstitucional para aclarar el crimen, procediendo además a la contratación de un perito internacional para que elabore 3 informes, uno sobre el plan de trabajo, el segundo sobre el móvil del asesinato y el tercero sobre los presuntos autores intelectuales y materiales del execrable delito. Supuestamente esa comisión había entregado los 3 informes completos al Ministerio de Justicia, más doña Patricia Ochoa siempre dudó de la veracidad de esa información, descubriendo más adelante que el tercer informe estaba mutilado, adulterado, falseado, a más de no tener firma de su autor. El gobierno de Correa Delgado siempre defendió la tesis de que se trató de un delito común. El propio presidente así lo reiteró en una sabatina del 7 de febrero del 2015. El calvario y la infatigable lucha mantenida por casi 13 años por una ecuatoriana guerrera, valiente, digna, como es Patricia Ochoa, llevó a la Corte Constitucional por medio del juez Enrique Herrería Bonet a publicar la sentencia 2366, aceptando una acción extraordinaria de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo, a través de la cual la viuda de Gabela buscaba conocer el tercer informe final del perito Mesaniela. La Corte Constitucional ordenó a la Presidencia de la República nombrar una comisión para que coordine con el perito argentino la reconstitución y entrega de un nuevo ejemplar del tercer producto investigativo. El martes 11 de julio de este año, el perito Roberto Mesa entregó formalmente el tercer producto a la señora Patricia Ochoa y a la comisión creada por orden de la Corte Constitucional. En ese instrumento se establecen gravísimas sospechas sobre la autoría intelectual del asesinato en los generales en retiro de la Fuerza Aérea Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez. Tras reconstruir ese trabajo, Mesa puso en duda si está muerto o vivo el autor material del crimen, un asesino alias Francis con doble identidad, sobre quien se informó oficialmente había sido asesinado en el año 2013. Estableciendo además que la cadena de mando responsable del negociado denunciado por el general Gabela involucra a las más altas autoridades del gobierno de Correa Delgado, fundamentalmente en hechos delictivos relacionados con la desaparición de la investigación contratada y con el mantenimiento de la falsa teoría de que se trató de un crimen de delincuencia común. Con todos estos elementos,
a los casi 13 años de impunidad, injusticia y burla constante, ha llegado la hora de que la justicia ecuatoriana actúe sin favor ni temor y lejos de los intereses de la politiquería electoral, se aplique todo el peso de la ley en un caso de extrema importancia para la vida nacional, donde estamos frente a evidencias incontrastables de lo que puede constituir un crimen de Estado. Global Hoy con Alan Carney. Democracia amenazada. Un día como hoy, hace 233 años, se recuerda el momento en que Francia, hastiada ante los abusos e incompetencia que una monarquía arcaica y rapaz imponía a un país sumido en la ignorancia y la miseria, al que Goethe, el gran literato alemán, que la recorriera unos años antes de la Revolución de 1789, decía en pocas palabras que no existía, pues de lo que observara solo existía Versalles y el resto malvivía para satisfacer los caprichos de una nobleza parásita. Esto no va a acabar bien, anunció premonitoriamente, y así fue. La Revolución Francesa, aún traicionada por las ambiciones imperiales de Napoleón, fue el episodio que puso sobre el tapete los límites del poder monárquico y las fundamentales nociones de los derechos del hombre y del ciudadano, conceptos nacidos de la filosofía de la Ilustración, empeñada en situar al ser humano en el centro del escenario político, y en tal medida bebiendo de las fuentes que el Renacimiento y el humanismo había liberado. La difusión por el resto de Europa, incluso por las colonias europeas en América, de los principios de la democracia, sería incontenible, volviéndose, tras avatares, marchas y contramarchas, en el modelo de gobierno que, unido a las ideas liberales de la economía de mercado, se han convertido en la norma para el desarrollo más notable, sostenido y extendido en el mundo. Ese desarrollo que no solo se mide como PIB, sino que engloba aspectos trascendentales como la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los límites del poder y las consiguientes libertades del individuo, es evidente y notorio en aquellos estados que adoptaron esta virtuosa unión de la noción central de libertad en lo económico y político bajo el manto de la democracia. La ocasión es propicia para felicitar a Francia por su Día Nacional, que de una u otra manera es festejar una fecha decisiva para quienes mantenemos vivo el anhelo por mejores días para el mundo, bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Lamentablemente, y desde varios sectores, la democracia como institución conceptual y práctica se halla amenazada y subvertida en muchas partes. Asistimos en este momento a una agresión a uno de los aspectos centrales del proceso democrático, las elecciones que una ciudadanía hace de sus autoridades y de sus representantes. En Guatemala, hace 3 semanas, se votó para elegir presidente de la República en un sistema de doble vuelta. El resultado dejó fuera de la segunda vuelta al candidato oficialista, al ocupar el segundo lugar un outsider inesperado, contrario al establishment político del régimen autoritario gobernante. El Tribunal Electoral en un corto tiempo informó al país y al mundo de los resultados de la primera vuelta, señalando que ningún candidato había alcanzado una mayoría absoluta, por lo cual convocaba a los 2 más votados a una segunda vuelta para el 20 de agosto próximo. A Sandra Torres por UNE Socialdemócrata
y a Bernardo Arévalo por Semilla de Izquierda, que habían obtenido el 16 y el 12% del voto en medio de un escenario de fragmentación política con 7 binomios presidenciales y 13 partidos. Cabe destacar que la abstención alcanzó el 40% de los electores y que el verdadero ganador de la primera vuelta fue el voto nulo, con algo más del 17% de adherentes, más un 7% de votos en blanco. Pese a la proclamación de los resultados del Tribunal Electoral, se interpusieron recursos para desconocer los mismos por diferentes operadores políticos afines a las estructuras de poder tradicionales y presumiblemente al régimen de Yamatei, incurso en escándalos de variada índole y que expulsó del país a una misión de Naciones Unidas para combatir a la corrupción, apelando, cuando no, al manido y manoseado tema de la soberanía, mantra que se ha vuelto funcional para amparar bajo su manto los peores crímenes y abusos de autócratas y sátrapas de variado plumaje. Increíblemente, un juez cualquiera aceptó a trámite una acusación contra Arévalo y su partido para inhabilitarlo de participar en la segunda vuelta, saltándose la autoridad del Tribunal Electoral, única en esta materia. La comunidad democrática internacional, como cabía esperar, reaccionó en protesta por lo que rápidamente se estaba transformando en el desconocimiento del derecho ciudadano a elegir. La propia Corte Constitucional expresó su apoyo al proceso electoral y finalmente el propio gobierno guatemalteco reconoció los resultados, con lo que la segunda vuelta se dará entre Torres y Arévalo en la fecha prevista. Enhorabuena que así sea y que al menos en esta oportunidad el autoritarismo haya sido detenido. Sí resulta grotesco que entre quienes han actuado internacionalmente para sostener la institucionalidad democrática en Guatemala ante la arremetida autoritaria, se han colado gobiernos, concretamente los de Argentina y Brasil, que han mantenido un estrepitoso y hasta cómplice silencio con el autoritarismo venezolano, que inhabilita a la candidata de oposición mejor posicionada para derrotar a la dictadura, María Corina Machado, luego de hacer lo mismo con otros líderes opositores como Capriles, Ledesma o López. Es más, el presidente Lula, desdiciendo de su histórica postura democrática y contraria a dictaduras y tiranías, tuvo una muy desafortunada frase en apoyo a Maduro al decir: la democracia es relativa. En Venezuela hay más elecciones que en Brasil. Eso implicaría, desde esa elemental óptica de Lula, que su gobierno es menos legítimo y menos democrático que el de Maduro. No sé qué tan bien habrá caído esta expresión en Brasil, pero hacia afuera fue muy criticada, como lo fue también el triste papel de una diplomacia brasileña que se había caracterizado por su profesionalismo y seriedad en unos inútiles esfuerzos por suavizar, diplomático eufemismo por disfrazar, la resolución que adoptó la OEA respecto de la dictadura del heredero político de Somoza en Nicaragua, el inefable Daniel Ortega, por sus permanentes violaciones de derechos humanos, incluida la privación de nacionalidad y la expropiación de sus bienes de ciudadanos nicaragüenses, la persecución religiosa contra la Iglesia, incluido el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que ha sido condenado a 26 años de prisión por alguno de los imaginarios delitos que inventa el régimen contra sus adversarios. Se hace evidente la doble moral con que se tratan los casos cuando los aspirantes a dictadores o estos mismos son ideológica y políticamente afines y cuando no lo son.
Que esta doble moral la practiquen donde las dictaduras y los autoritarismos dejaron un recuerdo sangriento es particularmente vergonzoso. Qué diferente la actitud de Boric, que no ha tenido reparo alguno en llamar a las cosas por su nombre, condenando sin los remilgos de una diplomacia almibarada a los dictadores y a las violaciones de derechos y libertades. Con toda calidad moral, Chile ha expresado también su rechazo al intento de torcer la voluntad popular en Guatemala. Eso demuestra que sí es factible una izquierda ética, lo que lamentablemente ha sido puesto en entredicho por actitudes pasadas de un liderazgo ambivalente. Muchas gracias. Editorial. Deuda del gobierno al IES, artículo de Ramiro Ruiz. La Constitución dispone que el Estado ecuatoriano es responsable de la seguridad social. El IES entrega las prestaciones a los afiliados y jubilados, financia con sus propios aportes y con recursos que el Estado debe conceder por disposiciones legales. Con la aportación del 40% del Estado se cubren las pensiones de los jubilados, su atención médica y de los campesinos e hijos de afiliados. Esta participación debe incluirse en el presupuesto estatal de cada año. Los diferentes gobiernos han recibido formalmente la solicitud presupuestaria, pero nunca asignaron los valores totales, sino apenas una parte. Esta irresponsabilidad aumenta la deuda con el IES. Entre el 2008 y el 2020 se han firmado decenas de convenios de pagos iniciales en efectivo. Los afiliados viven convencidos que esos papeles se encuentran archivados. Se estima que los valores ascienden a unos 7.000 millones de dólares. En el gobierno de Rafael Correa se tomaron dos decisiones que perjudicaron al seguro de pensiones. Primera, la eliminación del 40% de los aportes para el pago de pensiones. Segunda, la resolución 501 de Correa dispone la redistribución de los recursos de pensiones para el seguro de salud. Las dos resoluciones ya no están actuales. La primera porque la Corte Constitucional decidió que era una disposición inconstitucional y la segunda porque el plazo de su vigencia terminó. Pero en ambos casos se mantienen los daños. Durante el tiempo que estuvo vigente la eliminación del 40% de pensiones, el IES siguió pagando el 100% de las pensiones. Hasta ahora espera el pago del 40% del Estado. Un estudio actualizado que hizo el IES establece que el perjuicio de ambas medidas en contra del IES suman unos 9.000 millones de dólares. El estudio lo aprobó el Consejo Directivo de la época. El IES respalda que al año 2022 el Estado le adeuda unos 8.500 millones de dólares desglosados en aportes del 40% de los últimos años, deuda a la salud, al seguro social campesino, la devolución del IVA y otros rubros. La deuda del gobierno asciende a 24.000 millones de dólares. Sin embargo, el IES solo reclama 8.500 millones y el Ministerio de Finanzas apenas negocia sobre 4.700 millones. ¿Por qué esta jugada tramposa de los gobiernos? Si las negociaciones siguen, el Estado estaría dispuesto a reconocer unos 1.000 millones adicionales, es decir, 5.700 millones. La deuda que el gobierno reconoce por concepto de aporte pobremente es de 500 millones. Además, hay un rubro de recursos del BIES que entregaron al gobierno protegidos con bonos del Estado por unos 8.000 millones de dólares, que cumplen los pagos de los intereses contratados. El problema de la seguridad social es un fenómeno que ha venido evolucionando hasta caer en desgracia. La administración correcta y honorable del sistema de la seguridad social es la protección de la nación. El Estado tiene la obligación de servir a sus ciudadanos optimizando la calidad de vida. La deuda del gobierno al IES nace como consecuencia de un déficit fiscal. El Estado usa sus facultades y busca mecanismos para resolver el déficit. Una de las opciones es el financiamiento con sus propias entidades que manejan fuertes recursos financieros. El IES es una de las instituciones con más recursos del país. La historia de la deuda ha sido una historia de la trampa y del fraude de mafias que se mantienen como parásitos en el IES. Bajo la superficie de la estafa se esconde una realidad más profunda: el culto a la codicia y el culto al poder político elevado a la categoría de religión.
un culto que se mantiene a costa del trabajo honrado de los afiliados. El dinero ocupa el lugar de Dios. El bien y el mal, la honradez y el chantaje no importan. Hay dos mandamientos manejados por la política de los últimos 15 años. Ganarás dinero y los dirigirás a los jefes que son los elegidos, los sumos sacerdotes. El segundo mandamiento: si obedeces la Biblia del populismo, recibirás tu recompensa en dinero. Caso contrario, perderás tu trabajo y no pertenecerás más a la manada de seguidores, a esa gran masa de esclavos y subordinados. Artículo de Ramiro Ruiz. José Alvear Campodónico, analista político, empresario, gerente general de Medicompanies S.A. Sin código de ética, sin memoria, sin chalecos. José Alvear, la hora. ¿Podrá el futuro expresidente Guillermo Lasso pintar los hechos del color que quiera, explicarlos en el tono y lenguaje que prefiera? Pero lo cierto es que resultó ser el gobierno de los escándalos y de los actos de corrupción. Nos encontramos con un nuevo capítulo, al menos cuestionable, del gobierno del encuentro. La compra de 51.870 chalecos antibalas, un tema criticado desde lo económico y lo técnico en este contexto. Por ejemplo, tenemos a representantes del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, que cuestionaron que los chalecos no cumplían con los requisitos técnicos que demanda la policía. A esto se suma la desfachatez del ministro del Interior, Juan Zapata, quien declaró ante los medios de comunicación con total ligereza que lo quisieron sobornar con nada más y nada menos que $2 millones. Esto ocurrió, según dijo, hace aproximadamente 8 meses. Lo imperdonable del caso es que Zapata no haya denunciado el intento de soborno. El ministro perdió la memoria, asegura que olvidó los nombres de los comedidos que le hicieron esta propuesta corrupta, antiética, indecente e inmoral. Un olvido que podría convertirlo en un posible cómplice, ya que decidió omitir el tema y colocó la denuncia 8 meses después de los hechos y tras sentir la presión de la opinión pública. Lamentablemente, esta historia se repite constantemente en el país. La casta de políticos y funcionarios públicos no llega a sus cargos consciente de la gran responsabilidad de administrar bien los recursos del Estado, sino para alimentar su vanidad y servirse del Estado y del poder. En el modelo de administración libertaria no caben las omisiones cómplices, la ley es igual para todos. Se da prioridad a canalizar los impuestos cobrados en combatir la inseguridad, capacitando, equipando, respaldando jurídica y moralmente a la policía y las fuerzas del orden. No hay chalecos antibalas que protejan contra la inmoralidad y la corrupción a los gobiernos cómplices, porque tarde o temprano tendrán que responder al país a través de la justicia. Lo más triste es que tampoco llegan los chalecos antibalas para proteger a nuestra Policía Nacional, que sale todas las mañanas a luchar contra una delincuencia que sí está equipada y preparada para generar pánico y zozobra en las calles del Ecuador. Entre el 2022 y lo que va del 2023 han muerto 24 policías a manos de la delincuencia, cifra alarmante que va en aumento. En el 2020 murieron 5 uniformados y en el 2021 cayeron 13. No son cifras frías, son familias, seres humanos que mueren ante la vista de un gobierno indolente. Ya es hora de cambiar esta realidad, de avanzar hacia un país en el que tengamos el derecho de caminar libres y seguros, por menos inmorales, menos Estado y más libertad. José Alvear, la hora. Noticias internacionales. El clima extremo lleva a Estados Unidos al límite. Estados Unidos sufre los efectos del clima extremo a un nivel que los expertos afirman que nunca se había visto en pasado. Desde California hasta la capital Washington, el país de costa a costa experimenta un calor récord en estos días, mientras el mismo planeta registra las temperaturas más altas en miles de años.
En Los Cabos de Florida, las aguas son tan calientes que casi superan los 40 grados Celsius y podrían destruir la barrera coralina, mientras la amenaza de incendios por tanto calor está en su máximo nivel. Lo que está sucediendo ahora, los aumentos de temperatura que estamos viendo, las lluvias extremas que estamos viendo, las olas de calor que estamos viendo, eso no se debe a El Niño, se debe al calentamiento subyacente que estamos viendo. Entre tanto, en el extremo nordeste de Estados Unidos, el estado de Vermont ha experimentado lluvias récord, 2 meses de precipitaciones en solo 2 días, que han causado las peores inundaciones en casi 100 años. Y en Chicago, un tornado tocó tierra, obligando a la gente a buscar refugio. John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, habló este jueves en el Congreso y advirtió que el cambio climático es el actor principal de estas temperaturas extremas. Nuestros líderes militares han declarado que la crisis climática sin duda es una amenaza para nuestra seguridad nacional y la han denominada repetidamente como un multiplicador de amenazas. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió alertas de calor excesivo para 100 millones de personas en el país, mientras se espera que las condiciones sofocantes alcancen cifras récord en 10 estados durante este fin de semana. En medio de todo esto, expertos del Centro Nacional de Huracanes temen que este calor pueda dar vida a una temporada de ciclones devastadores en los próximos meses. Jacopo Luzzi, Voz de América. Un espectáculo de luces sirve tanto de entretenimiento como de campaña de reclutamiento. Venecia se enfrenta a una grave escasez de médicos de familia y ha lanzado una iniciativa que lleva por nombre Doctor, la ciudad más bella del mundo te espera, en un intento de atraer médicos de todo el mundo. El gobierno regional ofrece incentivos muy competitivos. Recuperare, di trovare degli ambulatori o degli alloggi a prezzi calmierati, nel cercare di mettere a disposizione del personale nei collegamenti con l'ospedale e quindi con la parte ospedaliera, proprio per agevolare anche la cura e l'assistenza del paziente, de la persona y del cittadino. El anuncio de la campaña capta la atención de lugareños y turistas. Médicos de Italia e incluso de Brasil ya han respondido a la tentadora oferta. En los próximos años, Venecia y sus islas necesitarán cubrir decenas de plazas de médicos generalistas. El salario medio mensual oscila entre los 2.500 y 5.000 euros netos. Solo falta postular para este trabajo con vistas idílicas. India intenta por segunda vez llegar al inexplorado polo sur de la Luna. 5, 4. India quiere conquistar la Luna y por eso ha lanzado con éxito el Chandrayaan-3, un cohete no tripulado destinado a llevar un robot explorador al polo sur del satélite de la Tierra. La misión, que está siendo seguida de cerca por el Centro Espacial Satish Dhawan, durará 14 días y costará casi $75 millones. Si tiene éxito, India, que recientemente se ha convertido en el país más poblado del mundo, se uniría al selecto club de los que han completado con éxito un alunizaje controlado, como Rusia, Estados Unidos y China. India ya lo intentó hace 4 años, pero aquel cohete perdió contacto con la Tierra poco antes de posarse en la Luna. Estados Unidos confirma el envío de bombas de racimo a Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas ya tienen en su poder bombas de racimo enviadas por Estados Unidos. Así lo confirmaron el Pentágono y Kiev este jueves. El presidente estadounidense Joe Biden finalizó su visita a Finlandia para celebrar la reciente adhesión del país nórdico a la OTAN. Dijo que su homólogo ruso Vladimir Putin ya ha perdido la guerra en Ucrania. There is no possibility of him winning the war in Ukraine. He's already lost that war. My hope is, and my expectation is, you'll see that Ukraine makes significant progress on their offensive, and that it generates a negotiated settlement somewhere along the line. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recordó este jueves que 6 países ya se han sumado a las garantías de seguridad del G7 a Ucrania. Пройшла лише доба після Вільнюсу, а до 7 найбільших демократій світу, з якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєднались вже 6 країн. Це Чехія,
Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую. Впевнений, коло гарантерів буде збільшуватись. Putin declaró que aboga por el desarrollo tecnológico para proteger la soberanía de su país. Dijo que la posible adhesión de Ucrania a la OTAN no mejorará la seguridad de este país y advirtió que podría provocar más tensiones a escala global. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.